porque ya está con nosotros José Blandón Castillo y sus comentarios. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, y a los políticos, cuando llegan al poder, les gusta jugar a dioses. Usted sabe que usted habla de Nixon y su cara. En la campaña del 60, que fue la primera de televisión, Sí. adivine contra quién competía. Contra nada menos que contra John Fitzgerald Kennedy, un hombre de una apariencia guapo. ¿No? Y el elemento ese, subjetivo, jugó un papel importante. El primer debate televisivo. Tuvo, entre otras cosas, la capacidad de Kennedy de un lenguaje, su manejo del inglés, su cara, contra la cara esa dura. Dura de Nixon. Bueno, eso fue parte de la historia en la que la forma también es tan importante como el contenido, sobre todo porque fue una campaña bien estrecha. Porque 100.000 votos solamente. Triqui Dique era un buen político y sabía Triqui viene de truco, de que era engañoso, pues era un juegavivo panameño. Pero solo que era gringo. Y lo interesante de todo esto y lo importante de esa campaña del 60, por ejemplo, el primer debate televisivo, Nixon llega con gripe a dar el debate y esa sudoración debido a la enfermedad le dio la impresión al televidente de que él estaba mintiendo y que le daba, pues, el sudor era por nervios y no por la enfermedad. Así que encima contra un hombre guapo, un hombre pues joven, como lo era, bueno, aunque no se llevaban muchos años, creo que solamente se llevaban 1 o 2 años de diferencia Nixon y Kennedy, pero pues Camelot funcionó a la plenitud. El hombre de Massachusetts. El hombre de Massachusetts. De Nueva Inglaterra. Oiga, ahora que está hablando de presidente de los Estados Unidos, oiga, mire cómo la gente de perversa. Me escribe alguien y me dice, está saliendo la noticia esta de nuestra amiga Angélica Maitín. Oiga, Angélica, tenga calma. Usted cuando estaba en la posición contra la que era directora, ¿cómo se llama? De la Transparencia Internacional. Sí, le sacaba la mugre. A todo mundo. ¿Cómo se llama la joven que estaba antes en la administración Martinelli? Abigail. Y ahora, ayer salió una critiquita por ahí en el Metro Libre. Y se puso brava, me contaron. Y llamó al periodista, dice. Pero bueno, alguien me escribe y me dice, lo que pasa es que la señora de Antay sufre de una cosa que se llama dromomanía. ¿Cómo? ¿Usted sabe lo que es eso? No. Yo tampoco sabía. Entonces, como cuando usted no sabe algo, va a Google y le pregunta qué es dromomanía. Yo hice exactamente lo mismo. Cuando yo le digo algo a mis nietos, me dice, espera un momentito, abuelo. ¿Qué fue lo que dijo? Vamos a preguntarle a Google. Entonces, como el Mr. Google todo lo sabe, yo fui a Google y encuentro que dromomanía es un síndrome en la que usted no puede contener la gana de viajar. Opa. Mire cómo la gente. Oye. Dromomanía dice que sufre Angélica Maitín. Ahora no la voy a coger conmigo, ¿eh? No. Esto es una broma. ¿Usted sufre de dromomanía? No. Quisiera. Sí, quisiera, ¿eh? Pero cuando uno tiene que pagar, la cosa es bien cara. Sí. Dice que $150.000 en viaje es mucho viaje, ¿ah? Oh. Yo con 2.000 voy y doy la vuelta a Panamá. Y gozo más. Bien, hablando de los Estados Unidos, fíjese lo que está pasando en los Estados Unidos. Voy a hablar de Venezuela porque me interesa más Venezuela que Estados Unidos. Fíjese que ha habido 2 encuestas últimas. Una que hizo la Universidad de Winnipeg y otra que hizo la CNN. En esta de la universidad, el presidente Trump saca 33% de popularidad. 33%. Pero el dato más significativo de esa encuesta es que cuando se mide la evaluación de la población blanca de menos preparación y menos ingresos, que fue la que tuvo impacto en el voto del señor Trump, que la sacó a votar, anteriormente la evaluación era de 59, cayó a 49, 10 puntos en la población que más creía en él. La CNN saca una encuesta ayer y pone la relación 38 negativa y 56, perdón, 38 positiva y 56 negativo. O sea, todavía tiene menos 18 de índice de gestión el presidente. Pero además pregunta, y el 60% de los norteamericanos, mi querido Fernando, dice que el señor Trump es mentiroso y no confiable. Oh, eso es bravo. Eso obligó al señor Trump ayer, que está por allá en New Jersey, en un campo de golf que estaba lloviendo. O sea que cuando llueve los golfistas no pueden hacer nada. Entonces le dio por tuitear.
y tuiteó contra la CNN, contra la ABC, contra la CBS, contra la NBC, contra el New York Times, contra el Washington Post, nada más y nada menos. A todos los mandó a freír espárragos. Claro. Y dijo que él estaba creciendo, que eso era mentira, y le dijo todo lo que le tiene que decir el señor Trump. Y continúa toda esa saga, ¿no?, de ese ataque mediático. Pero también me puse ayer a revisar cuál era la verdadera posición de los Estados Unidos con respecto a Venezuela. Y fíjense lo que encontré. Una carta de los representantes de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos al gobierno del señor Trump, en que le solicitaban que no impusiera sanciones económicas al gobierno de Maduro. ¿Y por qué? Porque resulta que de los proveedores de petróleo a los Estados Unidos, los dos grandes proveedores de petróleo son Venezuela y Arabia Saudita. Oh. Y como Venezuela exporta crudo pesado de un valor inferior al valor de mercado mundial, las refinerías del Golfo de México, que son las que reciben, acuérdense que de Venezuela al Golfo es un tramo relativamente cortito, ¿no así? Y ellas, si deja de mandar Venezuela crudo, están diseñadas esas refinerías para procesar crudo pesado a un precio refinado muy bajo. O sea, el beneficio para los Estados Unidos es muy importante. Y si Venezuela deja de mandar crudo, entonces las refinerías de Texas, Luisiana, Alabama, Georgia, dejarían de funcionar. Lo que dejaría más de 500,000 personas sin trabajo. Wow. Y eso por eso usted ve que los Estados Unidos frente a Venezuela ayer dice que es poco probable que haya una intervención militar. ¿Por qué yo le hablo de esto? Porque cuando hablamos de las crisis internacionales, usted tiene que ver que potencias como los Estados Unidos no creen en la democracia, no se creen en ese cuento. Los Estados Unidos son intereses. Y es una función de los intereses de los Estados Unidos mantener su economía andando. De manera que para ellos, entonces ellos pueden prolongar esta agonía de Venezuela. No les interesa una solución inmediata porque no tienen forma de solucionarlo. Y para ellos es más importante seguir contando con este crudo barato. Y esto es un arma a la que apuesta el chavismo. Y le planteo esto porque nuestros cancilleres van a estar en Perú. Pero usted se da cuenta que la posición de los Estados Unidos con respecto a Venezuela es media blandengue. También. ¿Por qué está determinada? Por esta situación de dependencia y porque además, acuérdense que el crudo procesado, también Venezuela tiene la distribución de gasolina refinada en todo el territorio de los Estados Unidos. O sea, de manera que hay una relación muy importante para los Estados Unidos y no es tan fácil para los Estados Unidos reemplazarlo. ¿Y qué resulta? Si ellos cortan ese crudo, se va a crear una crisis global. Va a crear una crisis de desabastecimiento en los Estados Unidos y el precio del petróleo se va a disparar. ¿Quiénes nos vamos a ver afectados? Sí, todos. Todos. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es que yo le digo a ustedes, cuando uno mira un acontecimiento, tiene que enmarcarlo en la arena global para poder entender. Entonces han quedado un poco de países de mandadero para que presionen mientras ellos se quedan acá recibiendo crudo barato y nosotros, si rompiéramos eso, estaremos recibiendo crudo barato. Por eso yo planteo que en Venezuela lo que América debe impulsar es una solución entre los venezolanos. Y yo parto del criterio que hoy la oposición en Venezuela es mayoría. Pero no ha tenido la capacidad política de poner entre sus propios dirigentes sus intereses para resolver la crisis y quieren que desde afuera se la resuelvan. Señores, esta crisis se tiene que resolver desde adentro. Y una de las cosas que Antonio Ledesma señalaba, la necesidad que la oposición venezolana comience a poner los pies en la tierra y a unificarse sobre la base de un solo liderazgo, deponiendo actitudes. Yo le cuento aquí en Panamá, amigos venezolanos, en 1989, Ricardo Arias Calderón, que era el candidato que por definición histórica y por mérito le debió tocar la presidencia, Ricardo Arias Calderón tuvo la capacidad de desistir de su candidatura presidencial para lograr la unidad de la oposición. Y por eso, post invasión, el gobierno que se instaló nucleó la oposición y no hubo fractura
En Venezuela la oposición está integrada por egos que les impide tener acuerdo. Ha movilizado, ha hecho tantas cosas, pero no ha sido capaz de unificarse para enfrentar una crisis de la profundidad que vive Venezuela. Este es el marco en que tenemos que analizar estas cosas. De manera que yo espero que nuestra Cancillería ya tenga en consideración estas condiciones geopolíticas y no estemos impulsando a políticas aventureras. Lo que Venezuela necesita es el apoyo de nuestros países para lograr que las fuerzas políticas internas se logren establecer un acuerdo que permita un tránsito hacia la democracia con la participación de todos los sectores de la sociedad venezolana. No hay ningún otro camino. Esto lo llevo yo, por ejemplo, a Corea. Corea del Norte le está retando a los Estados Unidos porque los Estados Unidos en Corea se ha quedado sin opción militar. No hay opción militar viable, hay opción. No tengo la menor duda, si los Estados Unidos quisiera aplastar a Corea del Norte, le tomaría 48 horas liquidarlo. Pero antes de esas 48 horas, Corea del Norte tiene la capacidad de hacerle un daño estratégico a Corea del Sur y a Japón. Pero además... A 25.000 americanos que están en Corea. Pero así, y además, el Comando Sur está ahí. No tengo la menor duda, la capacidad militar de los Estados Unidos es superiorísima, pero superiorísima a Corea del Norte. Pero está metida en una situación en la que la solución militar no es solución. Y además, las fronteras de Corea del Norte son la República Popular China y Rusia. Dos elementos importantes que han avanzado en la geopolítica en un momento en que los Estados Unidos se ha quedado sin liderazgo mundial. El presidente, le di los números para que vea cómo se encuentra entrampado el sistema político de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos que mirar el mundo con, como decía Kissinger, la realpolitik. La realpolitik. ¿Eh? Bueno, hay que mirar las cosas como son y no como uno quiere que sean. De Bismarck. Y fíjese, en el marco de esto, y es lo que usted señala, los organismos internacionales que dependen de lo que diga el más grande no funcionan. Las únicas veces que los organismos han funcionado es cuando América Latina ha tenido su propia iniciativa. El Grupo Contadora, por ejemplo, que después se amplió al Grupo de Río, pudo restablecer con condiciones mucho peores que la que hoy vive Venezuela, la paz en Centroamérica. Y después los Estados Unidos se sumó a esa paz. Bueno, también era un momento en el cual la Guerra Fría se había acabado. Así que también sí, pero ahora los arsenales quedaron... ya estamos más lejos de la Guerra Fría, ahora estamos en otra guerra. Sí, estamos o sea, el mundo está en otra guerra. Y Rusia, ¿qué pasaría si Venezuela pierde el mercado de los Estados Unidos? ¿No podría vender el crudo? No. Ese crudo se lo va a absorber todo India. China. O China popular. O el propio Japón. El que va a quedar perjudicado los Estados Unidos y nosotros. Porque va a aumentar el precio de la gasolina considerablemente. Porque aquí hay una realidad y hay una especulación. De manera que el presidente Trump, con respecto a una invasión en Venezuela y a medidas económicas en Venezuela, está atrapado en los intereses de su nación. Y léanse la carta de los representantes de corregimiento, por favor, a los representantes de, bueno, es parecido, porque el modelo del representante es expresión de un gobierno local, el representante de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en la que le advierte a Trump y estipula todo esto que yo le estoy señalando aquí. Bien, dicho eso, volvamos al plano local. Vamos a aterrizar aquí en nuestro país, que es lo importante. Fíjese la gran controversia, Fernando, que se ha generado con respecto a la Caja del Seguro Social. Yo me pregunto, el doctor Martí, antes de aceptar el puesto, ¿sabía o no sabía lo que tenía en sus manos? Tenía que saberlo, si todos los panameños lo sabemos. ¿Qué hay en la Caja del Seguro Social? Hay una institución con 4.000 y tantos millones de presupuesto, con más de 30.000 empleados. ¿Sí? Es la empresa más grande del Panamá. Pero con una enfermedad administrativa que es como un cáncer que se ha tomado toda la institución. Entonces está atrapada en la ineficiencia. Y las estructuras que están ahí luchan por mantener esa ineficiencia porque lucran de esa ineficiencia. Entonces hay que hacer una reforma. Pero esa reforma no la va a poder hacer Martí, ni la puede hacer ningún gobierno a sus últimos 23 meses de gestión. No la va a poder hacer. Entonces el señor Martín no puede hacer nada más que poner parches. Porque ¿qué es lo que hacen en la falta? Fíjense el programa de invalidez, vejez y muerte.
tiene que tener una serie de acuerdos, pero son acuerdos nacionales para poder subir la edad de jubilación, para aumentar cuotas, para hacer lo que haya que hacer en el programa de solidaridad. Se requiere un consenso con los trabajadores y los que pagan las cuotas. Se requiere. No podemos llegarlo ahora, en esta sociedad como está ahora mismo, no. Entonces ahí no vamos a hacer nada. En el programa de maternidad y enfermedad, la burocracia que se ha creado allí, la tendencia, la cultura de desatención que hay, de irrespeto a quienes son los dueños, porque los dueños de ellos son los asegurados que van a atenderse. Usted nada más tiene que pasar por cualquier hospital o cualquier atención, no los tratan bien, los tratan mal, la gente come delante de usted, usted pide una información, no se la dan, no hay medicina. Eso es todos los días de Dios. Sea usted de la tercera, cuarta o quinta edad, o sea usted un padre joven o una madre joven que lleve a su hijo, vaya usted a urgencias. ¿Por qué? Porque los modelos de atención médica que operan en los hospitales son anacrónicos. Los sistemas de computacional para mantener los inventarios son anacrónicos. Los sistemas de compra, las estructuras intermedias están preñadas de funcionarios destinados a robar, en combinación con los sectores privados, porque aquí lo que estamos nosotros siempre es pensando que el funcionario es el corrupto. No, la corrupción existe porque existen empresarios que llevan a los empleados públicos a ser corruptos. Y yo veo a toda la sociedad civil siempre poniendo el énfasis y el dedo en el funcionario, pero no en las empresas. Entonces, toda esta estructura requiere de un planteamiento serio. Yo les pregunto a los asegurados, ¿ustedes han visto algún dirigente de este país realmente hablándole seriamente del Seguro Social? No. Diciendo los diagnósticos. Bueno, pues si los diagnósticos ya lo sabemos. ¿Y con quién se hacen las reuniones para hacer las reformas? Con los médicos. Con las asociaciones médicas que jamás van a estar de acuerdo con ninguna reforma. Porque la reforma significaría que ellos tienen que dar un sacrificio, que es el sacrificio de trabajar por el que le pagamos. Pero ahí hay médicos que están contratados y no tienen espacios para atender, pero le estamos pagando. Y le aumentamos el salario por encima de eso. Entonces es una reforma estructural pendiente, igual que es la reforma educativa. Entonces esto nos está llevando a nosotros ahora a traer el tema de discusión, pero de tira y jala, porque no va a haber solución en el corto plazo, no va a haber. Y tú diste en el clavo porque exactamente son casi los mismos diagnósticos en el sector educativo y en este sector de la Caja del Seguro Social. Pues una burocracia excesiva, un grupo de gremios pues también excesivo y recursos que se están dilapidando, tirándolos como quien tira agua, como quien tira dinero al mar. Y fíjese, mire la historia. Nosotros podemos seguir metiendo más plata en educación y en salud y estamos haciendo cada día más gastos ineficientes. Fíjese, el periodo de reforma, hablo post-invasión, porque sí, cuando nosotros con General Torrijos llegamos al poder hubo una reforma con el lema de salud igual para todos, el doctor Renan Esquivel, ¿no? Planteó un nuevo modelo de gestión. ¿Ustedes recuerdan el Hospital del Niño? Se le permitió a los padres ser parte del sistema, los padres que tenían niños en el hospital. Entonces, una nueva cultura se impuso. Pero en el gobierno de Pérez Valladares se hizo dos intentos de reforma. Una en la Caja bajo la dirección de Ricardo Martinelli y otra en el Ministerio de Salud bajo la dirección de la doctora Aida Rivera. Modelos de gestión se probaron en esa administración y modelos de gestión implementó Ricardo Martinelli. Ambos funcionarios, nada más tienen que mirar las encuestas de esa época, gozaban de la popularidad por encima del 70%. Ricardo se convirtió en un problema porque era un fijo candidato, así en la mente de mucha gente, y Aida Rivera se convirtió en otro problema. Y comenzaron a boicotearlos desde adentro. Uno salió, la otra se quedó, pero bajaron los niveles de reforma. Llegó Mireya Moscoso, tumbaron la reforma de Aida Rivera, ¿no así? Y no hubo más reforma en el PRD. Martín Torrijos llega al poder y inicia la primera fase de la reforma en el Seguro Social.
No completo, pero incluso se equivocó y tuvo, casi se cae. Pero hubo una reforma. Nosotros necesitamos reforma. No quiero interrumpirte, es que en línea telefónica tengo al doctor Alfredo Martís. Doctor, bienvenido a Next Noticias. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Buenos días, doctor. Aquí estamos José Blandón, padre y yo, pues un poco conversando de esa, porque vamos a llamarla, realmente es una cruzada lo que está haciendo usted ahora mismo en la Caja del Seguro Social y es, ¿sabe?, revolver la mesa con una mesa que tiene tal vez 20 años de retraso en una reforma médica y en una reforma estructural, que es lo que necesita la Caja del Seguro Social. Doctor Martís, buenos días. Aló. Buenos días. Te escucho, pero te escucho lejos. Ok, ¿ahora sí me escucha bien, doctor? Ya te escucho mejor. Ok. Hola. Buenos días. ¿Me escucha mejor? Sí, ya escucho mejor, ya escucho mejor. Ok, lo que estamos planteando, el ingeniero Blandón y yo, estamos, felicitándole por esa cruzada, porque a la larga usted llegó con un diagnóstico claro y con un montón de problemas. Uno, el desabastecimiento. Dos, la calidad de servicio. Y tres, el problema de infraestructura. Sí, mira, voy a... Es difícil se escucha, pero voy a tratar de ir respondiendo. Vale. Es correcto, cuando yo asumo el cargo, me enfoco en tres ejes temáticos. El tema de salud, que incluye medicamentos, atención, mora quirúrgica. El segundo tema temático de trabajo es gestión. Eso corresponde toda la parte administrativa interna. Y el tercer eje temático es la parte de finanzas. Estos tres ejes temáticos están basados en tres elementos esenciales que yo he denominado gestión, fiscalización y funcionamiento. ¿Por qué uso esos tres términos? Porque en cada nivel de nuestra vida nosotros tenemos que realizar gestiones y procesos que deben ser fiscalizados para poder que sean funcionales. Claro. De esta manera describo el contenido inicial o principal de lo que debe ser una acción de trabajo para la Caja de Seguro Social. Comprendiéndose que esta es una estructura bastante grande y muy compleja. Se maneja 32.000 empleados y 58 gremios. Con leyes internas, una ley 51, con principios y descripciones muy claras. Y adicional, no podemos funcionar de manera aislada y no entender las leyes de contratación del Estado. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? En el caso particular de lo que se hizo recientemente, que se han realizado 3 seminarios, 2 con médicos, jueves y viernes, con los directores médicos de cada área, y a ellos se les ha presentado el plan de trabajo para poder continuar la gestión en la atención de salud. No sé si voy clarito en esto, ¿no? Y el otro seminario se hizo con los directores administrativos. ¿Qué se buscaba con los directores administrativos? Lo mismo. Analizar a dónde estamos, qué errores se han cometido y cómo podemos ir corrigiendo el camino. A ambos grupos se le ha hecho una clara descripción del problema y en un momento, y ahí sí debo ser claro, se ha generalizado, y voy a permitirme recordar. Doctor Martís. Se fue. Perdimos la comunicación con el doctor Alfredo Martís. Estamos tocando el tema de la Caja del Seguro Social. Voy a omitirlo. Ahora está con nosotros, doctor Martís. Se fue de leer. Bueno, lo importante es
Él estaba planteando cuáles son las funciones o qué es lo que su nivel o cómo va a ser su estrategia para tocar el problema de la caja de seguro social. Hablábamos de estos tres ejes temáticos: desabastecimiento, la mora quirúrgica y obviamente el problema de infraestructura. Pues con cifras realmente espeluznantes: 32.000 empleados y 58 gremios médicos. Sí, y fíjese, él tocó un tema. Gestión, lo nombró. Quizás la base más importante de una reforma en la caja o en el sistema de salud es cómo cambiar los modelos de gestión. Un director de un hospital, cualquiera que él sea, su tamaño, tiene que tener un modelo de gestión que le permita a él conocer sus costos. ¿Cuánto cuesta mantener un hospital para poder llevar a la eficiencia del dinero que dispone? Pero aquí ninguna institución del país tiene la capacidad de decir, a mí me sobra tanta gente. No, todo el mundo quiere más gente. Ahora usted se pregunta, con 32.000 empleados públicos que tiene la Caja del Seguro Social, ¿los necesitará todos? No tengo la menor duda que haya un paquete de gente que no tiene ninguna función. Entonces, los modelos de gestión, ¿qué pasa? Cuando cambia el gobierno ponemos otro director médico, sacamos un buen médico para hacerlo administrador, lo que hacemos es perder un buen médico y tener un mal administrador. Cuando lo que debemos formar es administradores de hospitales con conocimiento de finanzas y contabilidad de costos y planificación médica. Es muy especializada. Esto es como la economía eléctrica. La economía sanitaria tiene otros ángulos que no se han fortalecido. No es problema que usted sea médico, es que usted sea un administrador. ¿Cómo es posible que el administrador del complejo hospitalario no esté visitando permanentemente los pisos? ¿Cómo es posible que él no sepa qué está pasando en la sala de urgencia? ¿Cómo es posible que no haya turno de administraciones, por ejemplo? ¿Cómo es posible que no tengamos modelos de provisión de información? Los médicos están recetando y no saben si lo que están recetando está en el cuadro, no, está en el inventario, porque él debe tener. O sea, todo este sistema debe pasar por un proceso que es lo que creo que intenta hacer el doctor Martí. Pero para hacer eso, hacemos seminarios. Pero yo le pregunto al doctor Martínez, doctor, ¿usted se ha reunido con los mandos medios administrativos de su institución? Sobre todo los de compra y los de finanzas, para saber la eficiencia del trabajo que estamos realizando. O sea, hay tantas cosas para hacer. Y le aseguro que todos los usuarios de la Caja del Seguro Social, que pagamos las cuotas, que somos los dueños de esa empresa, estaríamos dispuestos a colaborar con usted o quien sea el que dirija esa reforma. El problema es que las discusiones se hacen entre el gobierno y los médicos y siempre los presidentes tienen un médico asesor, que es su médico personal, que le dice a ellos y es el intermediario. Sí. Entonces siempre la intermediación termina en, no, lo que pasa es que los muchachos necesitan más salario. Entonces quedamos discutiendo es pago. Yo no estoy en contra de que los médicos ganen bien. Lo que estoy en contra es de la asignación de recursos presupuestarios para incrementos de salario sin pedir mayor trabajo. Porque al final, ¿qué es lo que a usted le interesa? ¿Quién es el cliente? ¿Quién es el usuario? Ese es el que tiene, el médico tiene que darse cuenta que el paciente tiene derechos que él debe respetar. Y uno de los derechos más importantes, señores médicos y señores que trabajan en los hospitales y cajas del Seguro Social, es el derecho a que él tiene que tener una buena atención suya. Aquí hay médicos que se niegan a hablar con los pacientes para decirles qué está pasando. Oye, mire, ¿usted quiere saber lo que estoy diciendo? Vaya, dése una vuelta, coja cualquier hospital, vaya a Santiago, vaya a Colón, vaya a cualquier clínica, policlínica, a cualquier ULAP. No, ni siquiera tiene que coger cualquiera. De eso estoy hablando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Todos estos aspirantes, ¿de qué están hablando? Se han centrado en la corrupción porque allí pueden hablar de lo que les dé la gana, aun siendo corruptos, ¿no así? Pero no quieren hablar de los temas porque ahí hay polémica. Y al final, usted nos está escuchando, y voy a terminar aquí, y vamos a invitar, ojalá el doctor Martí pudiera venir aquí, sí, es lo que estoy escribiendo, para que nosotros podamos con él poder hablar tranquilamente y poder ayudarle
lo que él necesite. Lo que quiero plantearle con esto, que nosotros tenemos que exigirle a los candidatos, o candidatas, hombre, ¿qué va a hacer con la caja del Seguro Social? ¿Cómo va a mejorar la educación pública? El problema es la seguridad. Queremos planes concretos, compromisos. Lo que no podemos es estar diciendo, vamos a votar por el menos malo. Mañana voy a hablarle un poco sobre política. Sí. Para Seguir que usted votando vea. por la nariz tapada y los ojos cerrados. Sí, no, hay que tener los ojos abiertos y hay que saber por quién vamos a votar. Después no nos estemos echando nosotros la culpa. No votemos por aquel que grita más. Usted vote por el que piensa mejor y esté más cerca de la solución de sus problemas. Así es.